Aleluya. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta hermosa tarde. Y hermanos, pues estamos listos para nuestro estudio de esta hora. Son las 6:13 y gracias a Dios porque estamos listos para iniciar nuestro estudio bíblico. Y recuerden, hermanos míos, que estamos en un tema muy hermoso titulado El Ministerio de la Mujer. El ministerio de la mujer. Este es nuestro tema, amados míos, que estamos trabajando en este momento. Hoy es día 12 de mayo de 2016 y ya les dije, son las 6:14. Así que, hermanos, gracias a Dios por la vida preciosa de todos ustedes. Y pues, hermanos, vamos a curarnos porque ya voy atrasado y vamos a darle al Señor la honra y la gloria que Él merece. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte en este momento el hecho de que tú vienes a darnos tu hermosa palabra. Gracias por esas manos maravillosas que bendicen nuestra vida. Gracias por esas maravillosas manos que siempre traen un pan lleno de vida, de esperanza, Señor, y gracias por ese maná que sustenta nuestra vida. Ahora, Padre, yo te ruego en el amor de Jesús que tú traigas para nosotros la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento necesario para que tengamos, Señor Dios, la provisión y tengamos el entendimiento abierto para recibir tu palabra en este momento. Así para mis hermanos que están en directo como para los que estén en diferido más tarde, Señor, por favor, bendícenos a todos. Danos la oportunidad, Padre Dios, de conocer tu palabra, de saber de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, danos, mi Dios, danos la gracia tuya, te lo ruego, bendito Dios, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi bendito Dios. Amén, 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 amén. Gracias a nuestro Dios. Bien, mis hermanos, pues ayer estuvimos hablando acerca de las señales que el Señor dijo que Él pondría sobre aquellos que le siguieran. Así que, amados míos, ustedes pueden ver, y se los voy a decir de esta manera así tan clara, tan concisa, tan concreta. Satanás, Jesús dijo que Él vino para robar, para usurpar, y que Él es homicida desde un principio. Entonces, hermanos, no nos extrañe, en verdad, no nos extrañe, hermanos, que hayan gentes llamadas cristianos, que de alguna manera por un poder diabólico tengan esa facilidad, ¿verdad?, por medio de Satanás, de hacer o de operar dichosos milagros o prodigios. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Ayer yo traté de dejar muy enfáticamente, traté de dejarlo bien con un énfasis muy grande, todo lo relacionado, amados míos, acerca de que se necesita entender que el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces no era nada más para el que se diga ser creyente o cristiano ordinario. Miren, tenemos muchos ejemplos, uno de ellos muy clásico, donde en el libro de los Hechos nos narra de estos vagabundos judíos que dice que mirando a Pablo que hacía señales, porque Pablo tenía esas señales, que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué Pablo recibió ese poder de señales, como ayer veíamos que una serpiente se le enredó en su mano, ahí en la isla de Melita, y él solamente sacudió su mano, pero la serpiente lo mordió, porque los que estaban ahí esperaban que se le pusiera inflamado y rojo y cayera rápidamente muerto, y no cayó muerto. Y sin embargo él oró por muchos enfermos. De las manos de Pablo hubieron muchos prodigios y muchos milagros. Y sin embargo, hermanos, ¿por qué tenía él esto?
porque el Señor respaldaba, como ayer lo decían así, el respaldo. El respaldo era lo fundamental, es aquello que respalda a un siervo de Dios cuando hay esa operación de milagros por las señales que Dios dijo que seguirían a ese tipo de personas. Pero, hermanos míos, hablamos de estos vagabundos que vieron a Pablo y dice que se pusieron también a reprender demonios. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Dice que dijeron, te reprendemos, Satanás, en el nombre de Jesucristo, el que Pablo predica. Aquellos demonios dijeron, pues a Pablo conocemos y conozco ese nombre, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Vieron eso? Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que debemos nosotros de observar. Hace muchos años, bueno, se puede decir, era yo un muchacho, llegó a México un gran evangelista. No vale la pena decir su nombre, incluso él ya murió. Y yo me acuerdo que todo el mundo lo buscaba. Nosotros también, mi mamá me decía, vamos a llevar a tu papá, él está muy enfermo y yo creo que Dios lo puede sanar. Y fuimos a donde estaba esta persona, pero pedía mucho dinero para que él orara por las personas. Así que solamente personas que llegaban con dinero recibían la oración de esta persona, de este predicador y evangelista. Dios me dio una visión, una revelación sobre este personaje. Así que cuando Dios me dio esta revelación, déjenme platicársela así rápidamente. Yo me acuerdo que llegábamos a donde esta persona estaba orando por la gente y había una larga fila. Y decía mi mamá, no importa, vamos a esperarnos las horas que sean posibles. Pero yo en mi suspicacia me iba a saber por qué tardaban tanto en avanzar la fila. Cuando llegué y me fui hasta mero adelante, pude llegar hasta mero adelante, y la persona que estaba orando, tenía una capucha, como la que usan esos de Ku Klux Klan, esa cosa. Y recuerdo que me le quedé mirando y dije yo, ¿por qué se tapa la cara con esa capucha? Así que yo estaba mirando, pero lo que me dejó una sorpresa muy grande fue que en el altar había una imagen, pero cubierta con yo no sabía que era una imagen, pero había algo que estaba cubierto con una capucha negra o con una manta negra. Y cuando mi curiosidad fue tanta que dije, ¿qué es lo que cubren con esto? ¿Por qué no cubren? No sé cómo encontré algo con el cual vine y quité la cubierta que estaba cubriendo algo en esa repisa, y era un demonio, era la imagen de un demonio. Lo curioso es que al momento que yo le quité en esa visión, yo le quité la capucha o la manta a esa cosa, también en forma simultánea se le cayó al que estaba orando por los enfermos. Y la misma cara de demonio que tenía esa imagen que estaba cubierta con una manta negra, era la misma que tenía el pastor que estaba orando por los enfermos. Ustedes podrán decir, bueno, hermano, eso fue un sueño, además, eso ya hace muchos años. Pero, hermano, debemos de tener mucho cuidado, créanmelo. Debemos tener mucho cuidado porque vivimos tiempos muy peligrosos. En verdad, hermano. Debemos de tener todo ese cuidado porque no sabemos, hermanos, cuántas cosas pueden estar sucediendo en este tiempo con todo este tipo de menesteres o situaciones. Debemos de estar, hermanos míos, bastante listos de no ser engañados. Bendito su santo nombre. Así que
con ese tipo de brujería, ¿no? Así es, se puede ver tantas cosas. A ver, vamos a ver porque creo que tenemos varios. Todo está bien, ok. Ok, está bien. Está. Yo tengo buen audio, pero no buena imagen. Todo está bien, dice, ok. Bueno, ok, entonces vamos a seguir. Gracias por sus comentarios, porque me hacen sentir tranquilos, sabiendo que están recibiendo buena señal. Lo que pasa es que ya está empezando a llover, vamos a ver hasta dónde podemos seguir. Yo voy a seguir hasta donde podamos continuar. Así que gracias a Dios por todos ustedes, amados míos, que están ahí siguiéndome. Ok, entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hoy en la actualidad, hermano, han surgido mucha gente que les hacen muchas cosas, mezclando la psicología, mezclando con todo esto de las constelaciones, mezclando un mundo de cosas que en realidad, amados míos, no es porque tenga algo personal contra nada, simplemente debemos tener mucho cuidado. Así que estuvimos hablando ayer acerca de... ¿A dónde nos quedamos, Martín? ¿En el cual número? ¿4? ¿Pero lo vimos? No, ok, gracias. Número 4, pero creo que se lo dije. Y ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ok, muchas gracias. Ahora, amados míos, la cuarta señal que el Señor dijo que iba a seguir a aquellos que siguieran al Señor Jesucristo y que creyeran en su nombre, es que ellos pondrían las manos sobre los enfermos y sanarán. Amados, déjenme decirles, ¿cuántas veces hemos sido testigos del poder sobrenatural, divino, de la sanidad de Dios? Hermanos, donde hay una confianza simple de fe, el poder de Dios, hermanos, siempre estará presente para cumplir las promesas que nuestro Dios dijo. Hermanos, no hay nada demasiado difícil para Dios si tan solo creemos. Vamos a Marcos 16, Marcos capítulo 16. Y vamos a ver aquí algunas cosas para que podamos constatar la palabra de Dios. Miren, mientras buscan su texto, vamos a Marcos 16. Déjenme darles a mí, mi punto de vista, muy personal. Ustedes pueden hacer lo que gusten, aún mis hermanos de la iglesia, porque tengo una sola iglesia. Ustedes que están aquí y mis hermanos de internet. Todos somos una iglesia. Así que por el hecho de que ustedes están en internet, no quiere decir que son separados de nosotros, porque es otro grupo. Es una familia. Pero miren, hermanos, yo soy una persona muy celosa. Muy celosa en cuanto a que no me gusta que nadie, ningún otro pastor, ponga sus manos sobre ustedes, a menos que ustedes lo conozcan su testimonio, conozcan su vida, sepan qué tipo de persona es esta, para que ustedes quieran dejarse poner las manos de algún otro pastor. Yo lo he hecho a través de la internet con ustedes, y creo que ustedes, mis hermanos que están en internet, han recibido también ese impacto, han recibido ese poder de Dios, porque vuelvo a repetirles, hermanos, no hay nada demasiado difícil para Dios si tan solo creemos, si tan solo tenemos fe. Pero hablando de que yo no me gusta que nadie ponga
que nadie les ponga las manos encima a ustedes. Eso es un celo, hermano, que yo nunca voy a entregar. Porque no es un celo iracundo, no es un celo malvado, es una manera de cuidar, de cuidar las ovejas, las almas que Dios ha puesto a mi alcance, y lo voy a hacer todo el tiempo. Así que ahora, vamos a nuestra cita. Marcos 16, 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y sentóse a la diestra de Dios, y ellos salieron predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ahora, hermanos, dice aquí la palabra del Señor. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Cuando dice, y ellos saliendo, predicaron por todas partes, esa palabra ellos, ¿a quién se refiere? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Amados hermanos, acuérdense que estoy hablando de una manera muy hermosa, exaltando a la mujer, porque Dios también las ha llamado al servicio ministerial, si bien no directamente en un púlpito, pero en su casa, con sus vecinos. Hermano, ustedes deben predicar la palabra de Dios. Y ustedes, al seguir al Señor Jesucristo, ustedes pueden orar por sus hijos, pueden orar por la esposa, por el esposo, pueden orar por el papá, por la mamá, por alguien que necesite en este momento oración. Nunca se inhiban, hermanos, porque Dios dio la orden. Ellos, hombres y mujeres, salieron y predicaron por todos lados. Así que, ¿qué dice? Que el Señor confirmó la palabra con las señales que siguieron. Déjenme decirles algo. Si hay alguien que quiera discutir conmigo, fíjense bien en esto. Si hubiera alguien que quiera discutir conmigo lo que dice aquí en los versículos 19 y 20, cuando dice, y ellos, si alguien quiere discutir conmigo de esos pastores misóginos que odian a las mujeres pastoras, o que les gusta predicar y orar por la gente, déjenme decirles, si ellos me dicen que la palabra a la que se refiere aquí cuando menciona ellos, si me dicen que se refiere a los 11 discípulos específicamente, yo quiero que me comprueben con pruebas indubitables que se refiere a 11 discípulos hombres. Ellos ya no es un número. Y sí, exacto, ellos ya no es un número, ni tampoco, y si ustedes me dicen, compruébenme que son hombres y mujeres, bueno, pues vamos a tener que desgreñarnos, porque entonces ustedes me van a comprobar que es únicamente 11, y yo también voy a tener que ver cómo les compruebo que es de hombres y mujeres. Así que ahí vamos a estar en un debate donde no va a haber ganador más que el Espíritu Santo, que nos deja saber que eran hombres y mujeres y no específicamente los 11. El significado de ello es un pronombre personal, forma del pronombre personal de tercera persona del plural, en género masculino y femenino. ¡Wow! ¿Oyeron eso? A ver si lo más fuerte que estoy en internet. Forma del A pronombre. ver, desde el principio. A ver. El significado de ellos. Forma del pronombre personal de tercera persona del plural, en género masculino y femenino. Gloria a Dios por eso, Dani. Te sacaste un 10.
¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Aleluya, me gozo. En realidad me gozo. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que, amados hermanos, además, ¿qué cosa vemos? Que Dios los apoyó o los respaldó con las señales que Él dijo que iba a respaldar a quienes salieron a predicar el Evangelio. Fue así entonces y todavía es así, hermanos míos. Así que oigan los testimonios de los misioneros en los campos del extranjero y de los creyentes que hay aquí en nuestros lugares de residencia, sin importar la denominación, donde quiera que ha habido una fe activa, hermano, ha habido una señal sobrenatural. ¿Vieron eso? De ese poder milagroso de Dios. Ahora vamos a Lucas 24. Lucas 24. Wow, eso sí me gustó. Bendito su santo nombre. Bendito el Señor. Él respalda su hermosa palabra. Bueno, dice nuestra hermana Norma, dice, yo tengo solo una pregunta. En el caso de un pastor, su esposa tiene que tomar el puesto de pastora, pero tiene que crecer igual que su esposo, o se mantiene atrás. Bueno, ahora sí que Dios nos ha llamado a todos a servirle en la forma y manera que sea, y sí, o sea que un pastor debe estar respaldado por una esposa pastora. Eso es indiscutible, ¿verdad? Y tiene que ser de esta manera como debe funcionar un matrimonio de esta manera, o sea, como pastores vamos. Bien, vamos, Lucas 24, versículo 8, y luego de ahí nos vamos al 35, me parece. A ver, vamos a ver el 8. Capítulo 24 de Lucas, versículo 8. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Cómo? Ella, aquí lo tengo como ellos. A ver, entonces vamos a leerlo entonces. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Vieron eso? ¿Sí? Así que entonces dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, predicaron las buenas nuevas de salvación. Miren esto, de todas estas cosas. Ahora vean, a los 11 y a los demás. O sea que no era únicamente, forzosamente, los 11 la gran comisión. Recuerden que la gran comisión fue aquella a la cual el Señor les dijo, ir por todo el mundo y predicar. Y ya están viendo ustedes que no solamente se refiere obligadamente a los 11, sino también a más. ¿Vieron eso? Ok. Alright. Entonces, ahora vamos a ver, versículo 35, a ver si estoy bien. Y levantándose en la misma hora, ¿no? Entonces, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. A ver, pero entonces ayúdenme ahí en su Biblia. El versículo es, y levantándose en la misma hora, 33, bueno, y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Aleluya, bendito su santo nombre. Así que, hermanos míos, como ustedes pueden ver, asustados, pero de todas maneras creyendo, los discípulos pensaron que habían visto un espíritu
delante de sus ojos. Delante de sus ojos, Jesús tomó y comió un pedazo de pescado asado y algo de un panal. Bendito su nombre. ¿Sí? Bueno, así tenemos, dice nuestro hermano, dice, porque se supone que a un matrimonio de pastores los dos tienen que predicar, o solo aquellos a quienes son los pastores, porque en algunos matrimonios solo el pastor predica, pero su esposa no. Eso está bien, o ya por ser la esposa del pastor ya toma esta obligación también, o viceversa también, ¿sí o no? Bueno, es una, ¿cómo podría decirles? Es una regla general, ¿verdad? Que la esposa, al ser esposa de un pastor, pues también ella debe de estar capacitada, y así se entiende que toda esposa de un pastor debe estar capacitada para tomar el púlpito de la misma manera, ¿sí? Dice, porque yo he mirado pastoras que predican, pero sus esposos no. Bueno, así sucede. También hay pastoras que se dedican al ministerio y el pastor no lo hace. Bueno, vamos a tratar de ventilar un poquito más ese detalle, pero bueno, el punto que estamos tratando es muy importante para que la mujer sea estimulada, ¿verdad? Con este estudio, por medio de este estudio, para que también sepa, hermano, que no importa si la congregación es educada o no es educada, hermano, todos debemos predicar. Hay veces que resulta que la congregación, cuando ve subir a la pastora, se salen y se comportan de una manera muy grosera. Pero hermanos, este estudio debe servir para toda esposa de pastor, para que también sepa que debe tomar su papel como tal. ¿Qué importa que la gente sea como sea, hermano? Siempre va a haber un alma agradecida. Siempre lo va a haber. Eso es lo que a mí me gusta de mi Dios. Así que ahora vamos a ver, hermanos, en el capítulo 24, versículo 45 al 49, a ver, van a ayudarme, 45 al 49, Lucas 24, 45 al 49, a ver, ¿cómo dice 45 al 49? Entonces les habló en el sentido para que entendiesen las escrituras, y dijo, aquí está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento en la remisión de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros permaneced en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hay un punto interesante aquí, de acuerdo a lo que acaban ustedes de leer. ¿Cuándo empezaron los discípulos a predicar? Hasta que fueron, y lo está diciendo, ¿no? Vayan a Jerusalén para que sean revestidos y vestidos con el poder de lo alto. En otras palabras, hermanos míos, déjenme hacerles una observación. ¿Qué se necesita para poder ser un pastor o una pastora? Ser investido del poder de lo alto. O sea, ser llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres. ¿Vieron eso? Está muy claro. Lo importante por encima de todo es el Espíritu Santo en la persona. O como dice nuestra hermana, pueden haber pastoras que predican, pero no tienen el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Abundan pastores que predican, pero no están bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas.
Entonces, esos pastores definitivamente, hermano, si no hablan en lenguas, están predicando fuera de orden. Claro. Amén. Sí, amén, amén. Sí. Ese es el punto, mira, Martín, Es que, ese es el punto. es que lo que estoy diciendo allá, Guillermo, es que no importa que seas hombre, si no tienes Espíritu Santo, no, es lo que dice el hermano, ¿no? Están hablando de su propia revelación, ¿no? Así es. Iba a dibujar una paloma, pero no sé dibujar. Así que voy a escribir aquí, Espíritu Santo. ¿Está claro? Y aquí tenemos una balanza. Y vamos a poner amén, sí, amén. Hombres, amén. Mujeres. Hombres, mujeres que viven bajo la sombra y los rayos de luz del Espíritu Santo. Entonces, como lo dices, Martín, cuando están sobre esta cobertura, entonces hay una, aunque me cueste trabajo escribir, hay una verdadera revelación. Sí, amén. Con el respaldo, ¿no? De la palabra. A ver, vamos, ahorita sí, así es, ¿no? Respaldados por sí, amén. Pero eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Miren, ¿qué es lo que pasa con pastores y pastoras, ¿verdad? Que caminan, que rechazan la cobertura del Espíritu Santo, rechazan el hablar en lenguas, rechazan las manifestaciones del Espíritu Santo, como son danzar, gritar, correr, rodar, brincar de júbilo, etcétera, girar en forma de estrógera y de bóquira. Cuando rechazan todo esto, pero son pastoras y pastores, están fuera de orden. Y no lo estoy diciendo yo, santos. Si somos exhaustivos, van a darse cuenta que lo dice la palabra de Dios. Entonces yo por eso les decía el otro día cuando les mencionaba que platicaba yo con una compañera de trabajo y que resultó que era una monja y que estaba haciendo su servicio social y venía de un convento y estuvimos dialogando mucho y ella decía que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera que Jesucristo fundó. Le dije yo, así va, le dije, bueno, está bien, si la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, entonces debe tener las señales que Jesús dijo, estas señales seguirán, ahora lo voy a parafrasear de otra manera, estas señales seguirán a mi iglesia verdadera. ¿Hablan lenguas? No. ¿Reprenden demonios? Yo les expliqué ayer o antier la diferencia entre liberar y exorcismo. Se los dije, nunca se los había explicado. Antier se los dije, ¿qué es exorcismo y qué es liberación? Entonces le dije a esta persona, dije, ¿allá qué hacen? Dice, exorcismo. Digo, eso no es bíblico. Y luego, ¿qué más? ¿Sanan enfermos? No lo hacen. Y si no, ustedes podrán preguntar. Por ejemplo, ustedes podrán preguntar. Yo no sé si todavía existe ese lugar, pero había un lugar que se llamaba Monte María. No sé si estaba entre Guadalajara y Aguascalientes, o no sé en qué mero lugar está o estaba ese lugar, pero son católicos carismáticos. Y ellos ahí, hermano, oran por enfermos y los enfermos son sanados. Pero tienen imágenes, tienen todo aquello. Dios no puede respaldar algo como esto. ¿Vieron eso? ¿Está quedando claro, mis hermanos? ¿Ah? Muy bien. Bueno, lo que nuestra hermana pregunta es lo que el otro día el hermano Fabián
subió, y si tú te acuerdas, hermana Norma, el hermano subió un video donde las esposas de pastores solamente aceptan su cargo como ayudas idóneas, pero no como pastoras. Yo puse también mi granito de arena, y tú pusiste también un comentario. Yo te apoyé diciendo que una esposa de pastor obligadamente es pastora y que debe de tomar el púlpito. Y esto es lo que es la batalla que hay entre personas que dicen, es que ella solamente es mi esposa. Si hubo un trato, ¿verdad? Si hubo un convenio donde la esposa dice, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero tener nada con el ministerio, yo solo quiero ser tu esposa. Si ese fue el convenio en el matrimonio, pues hermanos, es respetable. Es como si el esposo no es pastor y se casa con una pastora. También puede suceder, como tú lo dijiste hace un momento. Tú lo dijiste. Si él no quiere tener nada con el pastorado, pero tú eres la pastora como mi esposa, bueno, mira, yo te apoyaré, pero tú eres la pastora, ¿qué entendí? Y si ese es un convenio entre pareja y lo llevaron a cabo de una manera, puedo decir, en amistad o no sé qué cosa, ¿verdad? En hermandad o en un convenio, bueno, hermanos, es correcto. Es correcto hasta donde podemos nosotros ver aquí. Ok, ¿quedó entendido hasta aquí? Miren, yo no estoy estableciendo este orden. Yo no lo estoy estableciendo por mi lado. Lo están viendo ustedes en la palabra de Dios. Lo están viendo. Así que, hermanos, para ser un pastor, principalmente, ya lo están viendo en el pizarrón, primordialmente es que sean llenas o llenos del Espíritu Santo. Y si no, ni te pongas a predicar. Ay, Dios no dice que sean hombres y mujeres. Exactamente. Sino que sean llenos del Espíritu Santo. Así es. Ahora, vamos a ver, fue dada, hermanos míos, la gran comisión. Pero mientras, ellos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta que estuvieran, oigan otra vez, hasta que ellos estuvieran investidos con poder de lo alto. Ellos tenían que tener, escúchenme por favor, ellos tenían que tener este poder para ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta las últimas partes de la tierra. Vamos a Lucas 24, versículos 50 a 53. Hace un rato leyeron nada más hasta el 49. Vamos ahora 50 al 53. Y sacólos fuera a Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que vistiéndolos se fue de ellos, y eran llevados arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Perfecto, muy bien. Bueno, nada más para concluir, ¿verdad?, lo que nuestra hermana nos está aportando. Hermanos, pues, cuánta satisfacción muy grande sería para un esposo pastor contar con una esposa pastora, ¿verdad? O viceversa, exactamente. Y de esta manera habría una armonía muy hermosa en la que la iglesia camina, ¿verdad? Pero, bueno, situaciones y circunstancias que traen diligencia de alguna forma u otra, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. ¿Está quedando entendido lo que estamos viendo de acuerdo a los textos bíblicos? Sus ojos habían visto la ascensión literal y física de Cristo mientras que Él se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y, amados, estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. El libro de los Hechos relata más específicamente
quiénes eran realmente, oigan esto por favor, quiénes eran aquellos, quiénes eran aquellos, quiénes eran hombres y mujeres. Amén. Así que nosotros vemos que tanto hombres como mujeres estaban presentes. Me gusta este tema que estamos teniendo, amados míos, porque vuelvo a repetirles, no solamente vamos a ver, por ejemplo, hay una hermana pastora, ella está en Denver, Colorado, y ella es la pastora, pero su esposo no predica, nomás predica a ella. Y podemos ver, hermano, que esto puede y debe de estimular tanto a hombres como mujeres, es decir, esposos y esposas, para que hagan la vez de lo que deben de hacer y cómo deben ministrar. Una vez que ya llegó la nueva dispensación del Antiguo Testamento, una vez que entró en vigencia la dispensación del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto Berit, la mujer fue llamada también al ministerio. Por ejemplo, si hacemos una mención, fíjense bien, de un ejemplo únicamente. Por ejemplo, cuando vemos a Zacarías, estoy hablando de Zacarías, aquel ancianito, Zacarías, esposo de una ancianita llamada Elizabeth. ¿Quién estaba en el templo continuamente? Zacarías. Pero no estaba su esposa con él. Nunca vemos que Elizabeth estuviera ahí con él juntamente ministrando como pareja. Era solamente él. Pero ahora en el nuevo pacto Berit, en el Nuevo Testamento, encontramos que ahora la mujer ha sido impelida por la voluntad de Dios a través del mensaje de Jesucristo y del Espíritu Santo, para que las mujeres también suban al púlpito y que no pongan ningún pretexto para decir yo no voy a hacerlo, porque hermanos, esta es la responsabilidad de casarse con un esposo pastor o una esposa pastora. Así que, amados hermanos, pues yo creo que si hacemos memoria de alguien que conocemos, como en el caso de ahí en Tizayuca, pues Jorge nunca fue el pastor, la pastora es ella, y sin embargo vemos cómo él toma el lugar también de ser un pastor, y es así como debe de ser, ¿sí? La pastora, la esposa del pastor debe trabajar en el púlpito. Así que ahora vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Bendito su nombre. Juan 20, 19 al 23. Como fue tarde aquel día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos. Vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me dio el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes los retuvieren los pecados, serán retenidos. Bueno, ahora, cuando dice aquí, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Esto fue una evidencia para que ellos danzaran y hablaran en lenguas. No hubo tal cosa. Fue una promesa teórica. Y el cumplimiento de esa teoría fue en Hechos 2,
cuando se vino la práctica de una teoría que el Señor había dicho. Reciban el Espíritu Santo. Entonces ahí no hubo ninguna manifestación. No hubo nada, absolutamente nada. Por consecuencia, tampoco salieron a predicar. Vean, no salió nadie a predicar. No salió nadie. Así es. Déjenme ir a un punto antes de continuar. Vamos a Hechos. Estamos en Hechos, por favor, mis hermanos. Amén. Y vamos a ver aquí una cosa, miren. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos, amados míos, encontramos ahí un detalle. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13, vemos la narración, la explicación o narración de cuando el Espíritu Santo tomó ¿a cuántos? A 120, exactamente, a 120. Y en el versículo 14, no lo vamos a leer, pero solamente déjenme decirles, del versículo 14 al versículo, me gusta una parte del versículo 37. Del versículo 14, y me voy, hago hincapié en el versículo 37, porque desde el 1, desde el versículo 14 hasta el 37, no termina todavía el discurso de Pedro. Todavía no continúa. Pero ¿saben por qué me quiero detener en el versículo 37? ¿Qué les podría a ustedes llamar la atención en el versículo 37? Exacto, fueron compungidos de corazón. ¿Vieron eso? ¿Quién puede hacer eso de compungir el corazón? Aleluya, bendito su nombre. Pedro no tenía poder ni para sanar de hipo a un mosco. Pero ya lleno del Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí, ya había alguien que lo respaldaba. Y si ustedes siguen más adelante la lectura, déjenme llevarlos, quiero un punto aquí. Si seguimos, versículo, ahora voy al 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Vieron eso? Amén. ¿Vieron eso? Sí, amén. ¿Cómo pudo un hombre con su sola predicación convertir el corazón de 3,000 personas? Exactamente. Ese es el santo, hermano Martín. Porque Pedro estaba bajo la sombra y cobertura, como el Señor dijo, que llénense primero del Espíritu Santo, y cuando sean llenos de ese Espíritu Santo, ahora sí, salgan por todas las naciones del mundo entero y prediquen este Evangelio y den testimonio. En el mismo Hechos, ahora vamos al capítulo 1. El versículo 8. Versículo 8 Mas dice: recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí empezó, ahora sí dijo, cuando seáis llenos del Espíritu Santo, ahora sí salgan con ese poder de lo alto.
Entonces ahora podrán dar testimonio. ¿Y qué vimos aquí con Pedro? Dice, y fue oído su testimonio y fueron compungidos. Y se convirtieron 3,000. Amados, el apóstol Juan, como vimos en el capítulo 20, mencionó el hecho de que era en la tarde del primer día de la semana y que los discípulos estaban temerosos, unidos entre ellos 11, detrás de las puertas cerradas con piedra y lodo, cuando de repente el Señor se paró en medio de ellos. Él les dio la comisión de salir y les habló de la venida del Espíritu Santo. Así que el libro de los Hechos relata el cumplimiento de todas estas cosas. En Hechos 1, 8 y 9, donde estábamos ahorita, Hechos 1, 8 y 9, mas recibiréis, vean esto, la virtud, ¿qué es la virtud? Poder gebura. Mas recibiréis la virtud del poder gebura del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y si lo parafraseamos, y una vez que seáis llenos de ese poder gebura del Espíritu Santo, entonces ¿qué? Díganlo. ¿Qué pasó? Me seréis testigos. ¿Qué pasó? No se pierdan. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta la República Mexicana llegarán. Y China. Bendito el nombre del Señor. Y como ya estuvimos viendo con anterioridad, vamos nuevamente a leer. Estamos en Hechos 1, versículo 12 al 15. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y cuando vieron, subieron a A ver, aguárdenme un momento, please. No, espérenme, es que estoy así haciendo, tengo 2 citas y no di la primera. Escribieron, el que quiero que vean es Hechos 1, 8 y 9. Ahora sí, entonces es 12 al 15, ¿no? Donde dice, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, ¿sí? Sí. Del 12 al 15. Ok, perdónenme, entonces estaba bien. Y cuando hubieron entrado al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan, y Andrés, y Felipe, y Tomás, Bartolomé, y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración, en ruego con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo: el número de compañía junta como de 120 en número. ¿Vieron eso? Pero dice, subrayen cuando dice, y estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Vieron eso? Los discípulos, tanto hombres como mujeres, y los 11 hicieron exactamente como les había sido dicho. Ellos esperaron en Jerusalén, esperando en un acuerdo la promesa del Padre. Ellos fueron investidos con el poder de lo alto. Ahora, vamos a verlo aquí. Nuevamente, vamos a ver. Si añado, voy a añadir aquí arriba otra nube, por decirlo así. O bueno, palabras, voy a poner un cuadro. Y voy a escribir aquí la gran comisión.
la gran comisión. Déjenme explicárselos de una manera lenta y tranquila, ¿sí? Déjenme manifestárselos así. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión, o mencionó la gran comisión, escúchenme. Sí, y eso tiene mucha lógica y mucho sentido. Por favor, pónganme atención. Si la gran comisión, desde el momento que el Señor habló y formó la gran comisión, si hubiera sido desde un principio, y esto se lo digo a todos esos pastores que aborrecen que las mujeres sean pastoras, se lo dejo bien claro. Si el Señor hubiera en la gran comisión señalado única y exclusivamente a hombres, ¿qué entonces hacían mujeres en el aposento alto? O sea, háganse esa pregunta. ¿Qué hacían esas mujeres en el aposento alto? Así que ahora, si estoy dejando claro mi pregunta, escúchenme bien. Entonces quiere decir que cuando el Señor, y esto ya lo venimos trayendo desde 2 lecciones atrás, quiere decir entonces, hermano mío, que en la gran comisión, cuando fue establecida la gran comisión, ya estaban involucrados hombres y mujeres. ¿Tiene sentido o no, amados míos? No me den a mí mi avión. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si yo digo, ¿saben qué? Los que estamos ahorita aquí, digo por tenerlos aquí a la vista, más a la vista, les digo, ¿saben qué? No se vayan porque vamos a celebrar el cumpleaños de Dani. No se vayan, por favor, ¿verdad? Los que están aquí, por favor, no se vayan, que vamos a tener una cenita. Y de repente a lo mejor Jonah le habla a Sadis y le habla a sus hermanas y Adrián le habla a sus tíos y Armando va y trae a los demás y uno dice, ¿es correcto eso? ¿Es correcto? No es correcto. Entonces, si el Señor Jesús, al formar la gran comisión, hubiese dicho, ustedes varones 11, entonces no tenían por qué haber ni siquiera 120 en el aposento alto. Ni siquiera tenían que haber 120. Si la gran comisión estaba únicamente enfocada a los 11, ¿cuántos debían entonces estar en el aposento alto? 11. Nada más. Pero vean, y ahí lo acaban ustedes de leer, entonces dice, ir a la compañía junta como de 120 en número. Y habían hombres y mujeres. Qué tremendo, ¿verdad? Así que entonces, mis hermanos, vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora, fíjense, así que yo les pregunté la vez pasada y les dije, vamos a hacer una especulación numérica, pero que de alguna manera tiene sentido. Escúchenme bien. Cuando el Señor dictó la gran comisión, ¿cuántos estaban entonces ahí cuando el Señor habló sobre la gran comisión? Estaban los 11 y había mujeres también. Bueno, hablemos de un número, 120. ¿Sí? O sea, vos le dije, es algo especulativo, pero que tiene mucho sentido. O sea, cuando el Señor dictó la gran comisión, habían 120 personas. Obviamente, hombres y mujeres. Y luego, ahora escuchen esto. Y luego el Señor les dijo, ahora díganme un número. Les dijo
¿a cuántos? A 120. Les dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén, vayan al aposento alto y ahí esperen. Pero no se trataba de que ellos estaban comiendo, durmiendo, cabeceando. No, estaban, dice la Biblia, unánimes, orando y alabando a Dios. Y les dijo, esperen ahí. Aquí, ¿a cuántos? A 120. Ahora, hace tiempo yo les hice una pequeña ilustración. La palabra aposento alto, efectivamente, déjenme decirles aquí, bueno, lo voy a dibujar así sin muchas cosas. Aquí tenemos la puerta, la entrada. Aquí tenemos la puerta. Vamos a decir que aquí están sus ventanas, por decirlo así. Este es el lugar donde el Señor les dijo que se reunieran. Así que entonces Él les dijo, pero ustedes suban al aposento alto. Aquí voy a escribir la palabra aposento marón. Alto. Y ellos, aquí en este lugar, habían 120. Habían otros aquí abajo. Habían otros abajo. Esto les deja saber, hermanos, que a pesar de que estaban en el aposento, no todos tenían un compromiso específico con Dios. No todos. Dijeron, de todas maneras somos cristianos. No nos interesa ser llenos del Espíritu Santo, no nos interesa entrar dentro de ustedes porque son la gran comisión, ustedes porque forman parte de la gran comisión, pero abajo habían otros. Mientras que ellos subieron arriba, en la parte de arriba, y esta parte arriba no solamente se conoce como marón, sino también tiene otra palabra, se me está yendo, mahal, y después estudiaríamos un poquito más sobre eso. Pero solamente los 120 son los que subieron ahí arriba. ¿Por qué nada más ellos? Porque de alguna manera Dios ya les había dado la gran comisión a ellos. Ahora, no con esto estoy diciendo que el Señor restringió nada más a ellos 120, sino que Él vio que eran los que estaban comprometidos para ser llenos del Espíritu Santo. A ver si lo dejo claro. E iba a ser la punta de lanza para que de ahí ellos, por eso te acuerdas que les dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos a las naciones. Recuerden eso. Así que entonces vamos a ver en el versículo 1 al 4, estamos en Hechos 2. Y todos conocen estas partes. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué vemos? Pedro, parado juntamente con los 11, levantó su voz para explicar, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo que apenas es la hora tercia del día. Mas lo que ustedes están viendo aquí fue lo que fue dicho por el profeta Joel, ¿verdad? Porque Joel profetizó que en los últimos días iba a derramarse su espíritu ¿sobre qué? Ahora vean esto, ¿sobre qué? ¿Qué leen ustedes? ¿O qué han leído? Sobre toda carne, hombres y mujeres. Bendito sea el santo nombre del Señor.
¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Bendito el nombre del Señor. Esto es bueno, bendito su nombre. Bueno, esto me gusta, como dice ahorita nuestra hermana Norma. Dice, este 120 o 120 que estaban ahí, nos habla del crecimiento que tenemos o que debemos tener del 120%. Exactamente. Un 10 esote grandote para nuestra hermana. Sí, porque vean aquí había un nivel. Yo no sé si eso es lo que estaba pensando nuestra hermana, ¿no? Ahorita que añadió este comentario. Aquí lo estamos viendo. Habían unos abajo. ¿Y cómo hemos ilustrado? A ver, fíjense bien en esto. ¿Cómo hemos ilustrado el crecimiento espiritual del 30, 60 y 100 y luego el 120%? ¿Cómo lo hemos ilustrado? ¿Perdón? Por el tabernáculo. Hasta ahí llegamos ¿a dónde? Al 100, perfecto. Pero en el Padre se llega al 100. Y arriba se llega al 120%. Muy bien. Un 10 para nuestra hermana. Ok, mis hermanos, pues creo que ya llegamos hasta donde por ahorita pudimos haber llegado. Obviamente, pues, este estudio es muy largo y vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar, según Dios nos permita, pero déjenme solamente, de alguna manera, bueno, no vamos a ir por partes, el tema es uno solo, dividido en fracciones, como debe de ser, dentro de la homilética. Así que hasta aquí vamos a dejar este punto, ya son otros 10 minutos, hermano Martín, ¿me regalas? Tú que vas hasta allá más lejos, ¿sí? Déjenme regalarle, no, ya que me regaló 10 minutos, déjenme aprovecharlos y luego ya entramos en la siguiente fase de este estudio. Así que, miren, ustedes saben, quiero que pongan atención, ahorita tú lo dijiste, porque dice que el Espíritu Santo dijo, bueno, por medio del profeta Joel, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y entonces, ¿qué es esta carne? Hombres y mujeres. Esto es maravilloso. Así que, hermanos míos, pueden ustedes darse cuenta. En Hechos 2, 32 y 33, Hechos 2, 32 y 33, Pedro terminó con el asunto, como estaba yo hace un momento diciéndoles, Pedro terminó con el asunto diciendo estas palabras. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, oigan esto, somos testigos. Aleluya. Miren hermanos, déjenme decirles una cosa. ¿Qué necesitamos para ser testigos? Bueno, el Espíritu Santo, número 1. ¿O qué se necesita para ser testigo? La palabra Jehová. Testigo de Jehová. Exactamente, miren eso. A veces uno puede decir, yo puedo decirles, oye, fíjate que pasó esto y vinieron ambulancias y vinieron bomberos y esto y aquello y lo otro, y me dicen, ¿tú estuviste ahí? ¿Qué debo decir? Sí. Depende, ¿no? Si uno fue testigo. Exacto, depende. Esa es la palabra. Exactamente, me dijeron. No me está confiando. Exactamente, eso me dijeron. Pero tú no eres testigo. No, perdóname, pero yo no soy testigo. Ahora lo estoy manejando muy chuscamente, pero tiene sentido. Para ser un testigo, tiene que ser testigo ocular y de oído y de tacto, como vemos en las mañanas con el estudio. Entonces, hermanos, el Señor les dio evidencias de su palabra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, para que fueran testigos.
¿verdad? Cuando uno dice, ¿cómo dice uno? Si te digo que la burra era parda, porque traigo aquí los pelos en la mano. Así que no nada más de que, sí, creo que se fue en una burra negra o amarilla o roja o blanca. No sé, pero quién sabe qué era. Al final de cuentas no sé si era burra o no sé qué. Es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara el juicio dando testimonio de ello. Claro. Dilo más fuerte para que oigan mis hermanos de cerca. Persona que ha presenciado un hecho determinando o sabe alguna cosa y declara el juicio dando testimonio de ello. Miren, ¿vieron esto? Así que entonces, amados míos, déjenme decirles nuevamente, ¿verdad? Esto es tan maravilloso porque entonces ellos fueron llevados para ser testigos, tenían toda la experiencia. Así que entonces dice, a este Jesús, Dios resucitó, de lo cual todos, ahora cuando dice todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? Hombres y mujeres. Gloria a Dios, hombres y mujeres. ¿Excluyó Dios a la mujer? Jamás. Jamás la excluyó. ¿Sí? Así que, levantado por la diestra de Dios y recibimos del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Ha derramado esto sobre vosotros, veis y oís, y esto es aquello. Ahora vamos a ver el respaldo inmediato. Miren, el respaldo inmediato. Oigan esto, el respaldo inmediato. Hechos 5. Vamos allá, bendito su santo nombre. Hechos 5, versículo 12 al 14. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Wow. Aquí se dice, Sí, hasta la sombra. amén, sí, amén. Hasta la sombra. Cuando iba caminando y su sombra alcanzaba a los que estaban ahí, también. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. El fuego, amados míos, se extendió. El fuego se extendió. Creyentes fueron añadidos a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Empezó la persecución. Sí, amén. Empezó la persecución. Ahí empezó, ahí ya. Vamos a Hechos capítulo 8 y vean ustedes. Hechos 8, 3 y 4. Hechos 8, 3 y 4. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres. ¿Y trayendo qué? Nada más hombres, ¿verdad? Mujeres. Hombres y mujeres. Los ¿Qué? entregaban en la cárcel. Espera, ¿qué habría en la mujer? De veras, hermanos, miren, si las mujeres se dedicaran a predicar más que los hombres, las iglesias serían más bendecidas, porque hay algo especial en la mujer, y más cuando se derramó la sangre de Jesucristo y la mujer volvió a emanciparse y a tomar un lugar exaltado, el lugar exaltado que tenía cuando estaban a la par, ¿verdad? Adán, hombre y mujer. Pero bueno, seguimos. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Los entregaban en la cárcel. Sí. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Anunciando la palabra. Miren, Satanás pensó que podía apagar el fuego que apenas estaba empezando a esparcir a los creyentes. Miren ustedes. Pero amados, el enemigo no puede apagar lo que Dios nos ha dado. El enemigo no puede apagar un fuego que Él no inició. Aleluya.
Así que, hermanos míos, la persecución solamente hizo, ¿saben qué? Esparció los carbones encendidos. La persecución hizo que los carbones enteros se partieran en pedazos y salieran por todos lados. Alguna vez yo podía contarles muchas cosas de mi infancia, pero ¿saben qué me gustaba? Me gustaba tomar un leño, un leño encendido, y me gustaba golpearlo contra algún lado, porque se salían un montón de chispas por todos lados y carbones encendidos, ¿verdad? Y es lo único que cuando Satanás vio que su persecución usando a Saulo de Tarso, y dijo, no, yo no sé qué cometí un error. Digo, Satanás ha dicho, como alguien dijo, estaba yo loco, ¿verdad? Estaba loco para poder traer esa persecución, porque vio que entre más persecución, más se expandía el Evangelio, y carbones de fuego llegaban a lugares distantes. Amado, usted puede estar seguro que las mujeres creyentes que fueron investidas con el poder de lo alto, hicieron su parte en testificar y predicar la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. En Hechos 9, 1 y 2, vamos allá. Hechos 9, 1 y 2. Y así me gusta, porque ya están involucradas las mujeres. Benditas sean las mujeres, ¿verdad? Que han tomado en su corazón el hablar de Cristo y se han coronado como hijas de Dios. Ahora vamos rápido. Hechos 9, 1 y 2. Fuerte. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y le mandó de él letras para Damasco a la sinagoga, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Hombres y mujeres. ¿Qué miedo les tenía Saulo de Tarso? ¿Qué miedo le tenían las mujeres? Sí les tenía miedo. Y decía, estas mujeres predicando son poderosas. A Saulo le había sido dada autoridad de los sacerdotes principales para atar a todos. ¿Quién eran todos? Hombres y mujeres. Los que invocasen el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que invocasen el nombre del Señor Jesús. Así que el testimonio propio de Pablo fue que yo os perseguí este camino hasta la muerte. Él mismo lo dijo, miren ustedes. Y llevando a los prisioneros, tanto hombres como mujeres. Y metí en la prisión y perseguí a todos en cada sinagoga, aquellos que habían creído en Jesús. Hermanos míos, los hombres y las mujeres que estaban dentro de la gran comisión, empezaron a multiplicarse en grande manera. Hombres y mujeres se multiplicaban por todos los caminos, investidos del poder de lo alto, perseguidos, azotados, encarcelados, pero de todas maneras ellos continuaron predicando la palabra donde quiera que ellos iban. Así que no había barrera, no había frontera, no había religiones y filosofías que traspasara la palabra de Dios. O sea, que la palabra de Dios no traspasase, caminaba, seguía adelante, como aquellos cantos que ya no se cantan en las iglesias, ¿verdad? En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? No se detiene más que para predicar. Pero esos cantos, hermanos, ya la iglesia lo ha olvidado. Por eso ya no se evangeliza. Por eso ya no hay evangelistas. Porque la iglesia se ha apagado. Qué tristeza. Pero bueno, mis hermanos, en nuestro siguiente segmento vamos a estudiar sobre el cuerpo de Cristo. Pero es el estudio relacionado al ministerio de la mujer. Así que el cuerpo de Cristo lo componen ¿quién? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. ¿Vieron eso? Hombres y mujeres. Así que en nuestro siguiente segmento vamos a hablar sobre el cuerpo de Cristo. Pero es el mismo estudio llamado el ministerio de la mujer, o de las mujeres.
Bien, hermanos míos, gracias a Dios. Vamos a orar y agradecemos que Dios nos haya dado la gran oportunidad de escuchar su palabra. Y Dios quiere, amados míos, que todas las mujeres, y mayormente, ¿verdad?, como estuvimos viendo, esposas de pastores o esposas de pastores o esposos de pastores, de veras tomen el control y tomen su lugar como Dios lo ha dicho. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre eterno. Quiero darte las gracias, Señor Dios. Quiero bendecir tu santo, glorioso y poderoso nombre. Al habernos dado, Señor, esta porción de tu hermosa y bendita palabra. Quiero agradecerte, mi Dios, porque hay tantas mujeres, Señor, que de veras son emprendedoras, que de veras son poderosas, que de veras son determinadas, mi Dios, a alabar, a glorificar, a bendecir, a proclamar, a hacer conocido tu nombre en medio de batallas y luchas y contrariedades, Señor, y cosas contrarias. Señor, hay tantas damitas hermosas, mi Dios, que tú has levantado, hermosas en fe, hermosas en esperanza, hermosas, mi Dios, para tomar las armas y la espada de la palabra. Señor, gracias por todas ellas y por todos aquellos, mi Dios, que necesitan también, Señor, el apoyo de tu verdad y tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, Señor Dios. Gracias por cada una de estas hermosas mujeres, Señor, determinadas, hermoseadas con la palabra, hermoseadas con la sangre de Jesucristo, hermoseadas con el Evangelio de Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias por todo lo que tú nos das. Ahora, mi bendito Dios, bendícenos. Bendícenos, Señor, llevándonos al conocimiento de tu palabra y llevándonos a tu presencia. Porque ahorita es lo que yo quiero, que tú hagas descender tu presencia y que quede en la vida, en el hogar de cada uno de mis hermanos que nos han seguido en esta página de internet y los que estamos aquí reunidos, Padre. Todos somos una sola familia, formamos una sola congregación. Gracias por esta mi maravillosa familia, Señor. Gracias. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, yo te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, aún y siempre, hasta el día en que tú vengas. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amados niños, mañana, si Dios lo permite, los espero 8 de la mañana. Gracias a nuestra hermana Norma, a nuestro hermano Mario, que estuvieron ahí con nosotros. Que Dios los bendiga en gran manera. Adiós.